Hola, me llamo Mariana Díaz y hoy me estreno como embajadora voluntaria de las exposiciones que la Fundación Sa Nostra acogerá en su sala petita del centro de la calle Concepción de Palma, donde nos encontramos. Estas exposiciones tienen como objetivo plantear reflexiones que atañen a toda la sociedad. Son exposiciones que se harán siempre desde la práctica artística. El nuevo proyecto se titula Invisibles y se podrá ver hasta el 25 de febrero. Invisibles pone el acento en una reivindicación muy concreta, que es el acceso a la vivienda de las personas vulnerables. Lo hace desde una comunidad autónoma que ha liderado listados de riqueza, pero con escasa vivienda social. La exposición está integrada por una colección de fotografías, retratos que son fruto del trabajo de una práctica colectiva entre el psicólogo Vicente Galasso, que también es fotógrafo, y un grupo de usuarios de los hogares que gestiona la Asociación Tardor. 2 hogares para personas solas y familias. Detrás de estos retratos hay vidas que piden ser visibles, que tienen derechos, que necesitan ser contadas. Según el informe AROPE sobre pobreza y exclusión social, en España hay 4,5 millones de personas que padecen pobreza severa, es decir, que viven por debajo de los 500 euros al mes. Y la pandemia ha contribuido a esta situación. Por eso es muy importante que no olvidemos que en este mundo global estamos sometidos a muchos avatares y que todos podemos sufrir reveses que trastoquen nuestra existencia. Os invito a visitar esta exposición y a disfrutar de esta práctica, de esta experiencia de arte social. Se puede ver hasta el 25 de febrero.